Me llamo José Antonio Dávila, soy artista plástico, nací en 1935 y actualmente estamos aquí en mi taller de Lagunetica, aquí en el estado Miranda, en los Altos Mirandinos. Yo me acerqué al arte, o el arte se acercó a mí cuando estaba en mis primeros años de vida en Nueva York, en un ambiente muy cerrado, un apartamento muy oscuro, donde el único niño era yo durante mis por lo menos 4 o 5 años de vida, muy solitario, y mi distracción, todas mis actividades estaban en torno a dibujar, a pintar, a colorear. Mis fantasías, que tenía muchísimas en ese momento, siempre las iba expresando por medio del dibujo, un dibujo muy libre que yo actuaba dibujando al mismo tiempo, en voz alta iba narrando todo lo que se me iba ocurriendo, o había visto los carros de bomberos, las cuestiones bélicas, porque en ese momento ya era previa a la Segunda Guerra Mundial y eso era una euforia bélica muy grande, ¿no?, que había en ese momento, ¿no? Y todo eso me influyó muchísimo. Y después, cuando yo llegué aquí a Venezuela, fue un ambiente completamente diferente. Llegamos a una hacienda de la fila de Mariche, donde mi padre era el encargado, pero eso fue que nos vinimos a Venezuela y era un contacto con la naturaleza todo el tiempo, debajo de inmensos árboles, en unas haciendas de café, compartiendo con los niños campesinos, y ahí fue afianzándome una vocación social, de solidaridad con el mundo de los campesinos, de los explotados, de la gente que trabajaba en esas haciendas y vivía en unas condiciones miserables, ¿no? Cuando yo empecé a pintar por mi cuenta, hice infinidad de cuadritos pequeños y de naturalezas muertas, de paisajes, todos los temas que se me ocurrían los iba pintando. Casi enfrente de la casa vivía en el valle otro pintor que era un especialista en flores, que se llamaba José Canelones, y acuarelista. Bueno, como era vecino, entonces se enteró de que yo estaba pintando, entonces quiso ver lo que yo estaba haciendo, me visitó en mi casa en el valle, vio la obra y se quedó asombrado. Dice, pero si tiene un color, maneja muy bien el color, te tienes que inscribir en la Escuela de Artes Plásticas. Yo voy a hablar con Monsanto, porque yo era muy menor, yo tenía en ese momento 13 años, ¿no? Entonces me aceptaron en la Escuela de Artes Plásticas, todavía cursando el 6º grado, ¿no? Que para poder asistir a la Escuela de Artes Plásticas tuve que terminar el 6º grado en la noche, en la escuela en el Valle, ¿no? Y bueno, de ahí me vinculé con todos los demás compañeros de la Escuela de Artes Plásticas. Mis profesores fueron muy queridos, una gente pero maravillosa, como Marcos Castillo, Juan Vicente Fabiani, López Méndez, Rafael Ramón González, y conocí a Cabré, conocí a Pedro Ángel González, a Martín Durbán, a casi todos los pintores conocidos de esa época, también en la Cátedra de Escultura Francisco Narváez. Desde ese momento quedé vinculado totalmente al mundo de la pintura, sin que hubiera ningún resquicio de duda de que ese era mi camino y de que yo era un pintor. Y siempre me presentaba el pintor Dávila, de chiquito, bueno, de adolescente, ¿no? Yo no pasé mucho tiempo en la escuela, lamentablemente, porque ya cuando tenía como año y medio en la escuela, sucedió el movimiento de los disidentes, el segundo movimiento de disidentes, donde los alumnos abandonamos la Escuela de Artes Plásticas o fuimos expulsados. Eso fue en 1950. Nos seguimos reuniendo los alumnos por nuestra cuenta, hicimos una exposición de los alumnos que abandonamos la Escuela de Artes Plásticas en el Ateneo de Caracas, y después cada uno se fue por su cuenta, unos a Europa, otros a Chile, a otros países latinoamericanos, a México, pero la mayoría a París, ¿no? Yo me quedé trabajando como antes de ir a la escuela en mi taller del Valle, y ahí pasé bastante tiempo. Ahí fue donde mi obra se empezó a inclinar hacia lo social. Me iba a los barrios a hacer dibujos de la vida de los habitantes de los cerros, de sus necesidades, vicisitudes,
y con eso empecé a hacer cuadros con esos motivos. Posteriormente, con mi militancia política, cuando empecé primero por mi cuenta, a darme cuenta de la situación política, todas las cosas, empecé a realizar obras de tipo político también. Cuando en las ocasiones en que estuve en la cárcel, pues al salir de la cárcel, pinté obras con motivos que yo había vivido y había presenciado. Entonces mi inquietud en ese momento era como ser un pintor reportero que plasmara en mi obra los acontecimientos que yo estaba viviendo y que estaba viviendo en el país en ese momento, y del cual yo no solamente era testigo, sino que era protagonista. Por ejemplo, el coro, ese lo realicé cuando salí de la cárcel Modelo, y él representa al coro de los presos políticos del pabellón de enfrente, que se llama La G, que se veía desde donde yo estaba por las rejas, y ahí se reunían toda la noche los presos y con Guillermo García Ponce, que era el director del coro, a cantar canciones revolucionarias de esa época, ¿no? Posteriormente, o en esos mismos años, hice otro como el Calabozo del Obispo, cuando estuve en la cárcel del Obispo, en el patio del Obispo también, que son cuadros que hice inmediatamente después de salir de la cárcel. Mi obra evoluciona después de haber abandonado la Escuela de Artes Plásticas y de mi pintura de tinte político, en la cual yo sentía que todavía me faltaba muchísima experiencia como pintor, muchas técnicas que todavía no había terminado de adquirir en la escuela. En esos años realizamos nosotros lo de la Juventud Comunista y otras organizaciones juveniles de izquierda, el Festival de la Juventud Venezolana. Se hace una exposición, el primer Salón de la Joven Pintura, y yo veo allí la participación de los jóvenes de Lara, de la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto. Eso me causa un entusiasmo muy grande, viendo la maestría con que ellos están realizando el paisaje y la naturaleza muerta, todas sus obras y la figura humana. Entonces yo digo, eso es lo que yo necesito. Entonces yo me voy, yo hago una gran amistad con ellos y me voy a Barquisimeto. Yo creo que el resultado que ejerció sobre mi obra toda esa actividad y esa vuelta a la escuela de Barquisimeto fue que me afianzó con más recursos técnicos para realizar la obra que yo estaba aspirando a realizar, y que hasta ese momento pues me sentía como si me faltaba algo, ¿no? Algo, y empecé a realizar obras mucho más definidas plásticamente, ¿no? Siempre conservando la temática social, ya no tanto con la actividad política, sino con mis inquietudes acerca de Venezuela, como que se estaba perdiendo la identidad nacional por la transculturización y por la penetración de otras culturas, de otras cuestiones que no tenían nada que ver con lo nuestro, y empecé a hacer obras que tenían ese sentido, si se quiere, realzar el folclore venezolano como reafirmación de lo que yo sentía que se estaba perdiendo, ¿no? En 1955 yo voy a Europa. Allí reanudo una gran amistad con Jacobo Borges, que era mi condiscípulo en la Escuela de Artes Plásticas, y intercambiamos muchísimas ideas y experiencias. Visitamos ahí también con Luis Guevara Moreno y con Régulo Pérez, también una amistad y la militancia, porque eran los militantes venezolanos que estaban en París estudiando o con otras actividades, que nos reuníamos todas las semanas y discutíamos y estudiábamos. Yo creo que después de mi viaje a Europa, que fueron 2 viajes, uno más largo, los 2 fueron más o menos como de 8 meses, ¿no? Fue reafirmarme a mí en mis búsquedas, y de darme cuenta, yo no me quedé allá, porque en ese momento yo sentía que yo no podía hacer mi obra fuera de Venezuela, porque aquí estaba todo lo que me nutría, y yo allá
era algo como para mí vacío en cierta forma, muy rico en cuanto a cultura y experiencias de todo tipo culturales, pero el fondo, lo que me motivaba a mí en ese momento para realizar mi obra era lo social, lo venezolano, lo que estaba sucediendo aquí y la naturaleza venezolana y el hombre venezolano, la mujer venezolana y su vida y su evolución. Cuando voy a Margarita a fundar la Escuela de Artes Plásticas de Nueva Esparta junto con Nicolás Piquer y con otros pintores margariteños que estaban allá, me fascina mucho el ambiente del trabajo de los pescadores, de la pesca, de la limpieza de la pesca, de los mercados margariteños. Toda esa cosa se incorpora con mucho entusiasmo a mi pintura, ¿no? Eso fue predominante en ese momento. Y también el trabajo de la construcción, de los obreros trabajando. Entonces mi obra se va encaminando hacia el trabajo. Fue cuando surge la obra de las salinas, ¿no? La sal, trabajo de los obreros de la sal, la escalera. Y de ahí en adelante mi tema fue el tema del trabajo. Ya no del tipo de la militancia política ni de folclore, sino del trabajo. Los obreros trabajando, dignificando al obrero como prácticamente el trabajador, como el que realiza todo lo que es la cultura humana. Ese mundo del trabajo plásticamente fue como saturándose técnicamente y yo fui buscando otras salidas técnicas para expresar los mismos temas pero con otros medios. Y entonces así empecé una etapa de experimentación que me fue llevando paulatinamente. Después me voy a Mérida porque me veo como en la necesidad de buscar contactos con otros artistas. Empiezo a experimentar junto con los demás alumnos y profesores y allá surge una obra mucho más audaz, como descomponiendo en vez de componer, hasta que llega mi obra como casi a desintegrarse y después a recomponerse nuevamente, pero con elementos que han surgido de toda esa búsqueda. Y entonces ahí aparecen otros tipos de construcciones y después las cabinas, la época de las cabinas, que eran obreros trabajando, pero ya no en la construcción, sino dentro de una cabina como conductor o como parte de un mecanismo ya más sofisticado. Lo compongo con el color también, no solamente con la composición y el dibujo, sino también por medio del color. Es algo que yo no estoy satisfecho de un cuadro hasta que yo el color de ese cuadro yo no lo siento físicamente. Yo tengo que sentir una sensación física aquí en el pecho, o en el estómago o en alguna parte del cuerpo, de un intenso placer, ¿no? De satisfacción. Si yo no llego a sentir nada de eso, pues yo creo que el cuadro no está expresando lo que yo he estado buscando, ¿no? Bueno, mi obra actual fue surgiendo de mi entorno y de las condiciones en que empecé a vivir, prácticamente una vida aislada, hogareña, muy aparte, de mucho disfrute de la naturaleza misma, de las cosas, de lo que nos rodeaba, frutos. La fruta, cuando íbamos a una frutería, cuando traíamos todo a la casa, en la cocina empecé a dibujar esos elementos, sin tener claro de que eso iba a aparecer en la pintura, pero por el interés tan grande y la sensualidad que sentía por ello y como una especie de misticismo que se relacionaba un poco con lo que yo había sentido cuando llegué aquí a Venezuela, con la selva, con los frutos, con la naturaleza, con el huerto que sembraba mi padre, con los frutos que él cosechaba, con las flores que él cosechaba. Eso se volvió a renacer en mí, aquí, en este ambiente. Entonces la fruta, una vez yo en la cocina vi unas naranjas maravillosas, la empecé a acariciar, a jugar con ellas, las puse sobre una caja para tomarle una fotografía. En ese momento yo no estaba pintando eso aún, entonces le tomé una foto sobre la caja de cartón a las naranjas, y cuando estaba tomando la foto de dentro de la caja salió un gato
que estaba durmiendo allí y salió en la fotografía, ¿no? Entonces me pareció que todo eso era como unos sorprendentes hallazgos que estaban sucediendo en ese momento, los cuales yo con gran entusiasmo empecé a incorporar a mis cuadros, empecé a dibujar, a pintar todo eso, y de ahí en adelante ese ha sido el tema, siempre con variantes, con cosas que van apareciendo nuevamente, y que empecé a jugar con los elementos de las texturas, en este caso visuales, no táctiles en la obra, no con relieve, sino las texturas, por ejemplo, de la piel de las naranjas, con esa rugosidad, porosa, con lo liso de un tomate, con lo liso de una manzana, con la textura de las cajas viejas, derruidas, con los grafismos de las cajas. Después, y entonces me planteé la idea de no poner nada en la obra que fuera arbitrario, que fuera a romper con la perspectiva y con las leyes de la física. Por eso que empecé a poner las frutas colgando con un hilo. En esta época, pues, ya yo me puse esas reglas del juego, de no alterar para nada la realidad, para que todo lo que surgiera de allí, no imponerle al espectador nada que fuera una imposición mía hacia él, sino que todo lo que sucediera en el cuadro fuera un hallazgo que el espectador encontrara de sí mismo a través de la obra, ¿no? Bueno, yo como artista plástico siempre me he definido como un testigo de mi época, de mi entorno, de lo que yo he vivido, y como un reportero gráfico de mi propia vida, ¿no? Toda mi vida es una unidad, es la integración de mi intelecto con la realidad, con lo que me rodea, influenciado de todas las cosas que suceden, y eso se refleja en mi obra de una manera directa, ¿no? Y me siento muy satisfecho con lo que he hecho, muy realizado. El arte es creación de un individuo que se ha nutrido de la naturaleza, de vivencias, de todas esas cosas, y a través de su intelecto, de su sensibilidad, la ha dado a los demás. Muy feliz, me ha hecho el arte muy feliz, y mi felicidad más grande siempre ha estado vinculada con el arte.